La maldición de Paganini, entre la música y la oscuridad, por Fabio Ramírez. Hoy hablaremos del extraño caso del más famoso violinista de todos los tiempos. Enloquecía a las mujeres que lo acosaban a pesar de su fealdad. A través de su música y tras su fama vivió perseguido por una maldición inexplicable. Biografía de Niccolò Paganini. Niccolò Paganini, nacido el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia, fue uno de los violinistas más virtuosos y enigmáticos de la historia de la música. Desde temprana edad, mostró un talento excepcional y una habilidad sobrenatural para tocar el violín. Su destreza técnica y su interpretación apasionada lo convirtieron en una figura legendaria y en un ícono de la música clásica. Desde muy joven, Paganini atrajo la atención tanto de admiradores como de críticos. Algunos decían que sus habilidades no podían ser humanas y que debía haber hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener su excepcional talento musical. Esta idea fue el origen de la leyenda que afirmaba que Paganini había firmado un pacto con el diablo. La leyenda del pacto con el diablo. La leyenda cuenta que, en un momento de desesperación por mejorar su técnica y obtener una destreza musical incomparable, Paganini acudió a un oscuro encuentro en un cruce de caminos solitario. Allí, hizo un pacto con el mismísimo diablo para recibir poderes extraordinarios a cambio de su alma. Según la leyenda, el diablo le otorgó a Paganini un violín especial, hecho por el famoso luthier Antonio Stradivari. Sin embargo, este violín tenía un oscuro secreto: estaba pintado con un esmalte mezclado con sangre humana. Se decía que esa sangre provenía de las almas que habían sido reclamadas por el diablo en acuerdos similares. La maldición de Paganini. A partir de ese momento, Paganini comenzó a interpretar su música con un virtuosismo y una pasión sobrenatural. Su técnica y su capacidad para transmitir emociones eran tan extraordinarias que dejaban a su audiencia hechizada. Sin embargo, aquellos que estaban más cerca de Paganini notaron que algo no estaba bien. Se decía que el violín de Paganini tenía un efecto pernicioso en su vida. La maldición de Paganini comenzó a manifestarse a medida que el genio musical experimentaba una serie de tragedias y dificultades en su vida personal. La fama y el reconocimiento no lograron disipar la oscuridad que envolvía su existencia. El sonido inigualable que emanaba del Stradivarius de Paganini se atribuía al pacto con el diablo y a la sangre humana utilizada en su creación. La leyenda afirmaba que el violín poseía el alma de aquellos cuyas vidas se habían sacrificado para la realización de aquel instrumento macabro. Con el paso del tiempo, la salud de Paganini se deterioró y su vida se vio envuelta en una sucesión de tragedias. La maldición parecía haber cobrado su precio, consumiendo gradualmente el alma del virtuoso violinista. A medida que se acercaba el final de su vida, Paganini se convirtió en una figura enigmática, empujada por su propio tormento y por el oscuro destino de Paganini. No se limitaba solo a su vida personal, sino que también afectaba a quienes se encontraban cerca de él. Se decía que aquellos que tenían la desdicha de escuchar su música en vivo experimentaban una extraña sensación de fascinación y terror, quedando atrapados en un hechizo musical que los perseguía incluso después de abandonar la sala de conciertos. La maldición se extendió incluso más allá de la muerte de Paganini. Se rumoreaba que aquellos que se atrevían a tocar el violín maldito después de su fallecimiento también sufrían desgracias inexplicables. Algunos violinistas afirmaron escuchar voces susurrantes y siniestras mientras lo tocaban, mientras que otros experimentaron accidentes trágicos y eventos desafortunados en sus vidas. El violín de Paganini, imbuido de su virtuosismo y la oscuridad del pacto con el diablo, se convirtió en una reliquia temida y respetada en el mundo de la música. A lo largo de los años, cambió de manos varias veces, y cada nuevo propietario se veía inmerso en la sombra de la maldición. Las mujeres enloquecían de pasión al oírlo tocar a pesar de su rostro realmente feo. Llegó a tener que esconderse y escapar de mujeres que lo perseguían por su música irresistible. El ocaso de una leyenda del arte. Finalmente, el violín de Paganini desapareció misteriosamente, y con él pareció extinguirse también la maldición. Algunos creen que el instrumento volvió al dominio del diablo, mientras que otros especulan que se oculta en algún lugar desconocido, esperando que algún incauto lo encuentre y desate nuevamente su siniestro poder. La leyenda de Niccolò Paganini y su maldición persiste hasta nuestros días, mezclando realidad y ficción en un relato que evoca tanto admiración como temor. La música de Paganini, cargada de pasión y técnica sobrehumana, sigue fascinando a los amantes de la música clásica, al mismo tiempo que deja una pregunta inquietante en el aire: ¿fue la maldición real o simplemente un producto de la imaginación colectiva? La historia de Niccolò Paganini y su supuesto pacto con el diablo, junto con el misterio de su violín, nos recuerda que la frontera entre la genialidad y lo sobrenatural a menudo es difusa.
Quizás, en el ámbito de la música y el arte, los límites de lo posible se extienden más allá de lo que podemos comprender, y es allí donde las leyendas y las maldiciones encuentran su lugar. Para los incrédulos, recuerden todos los músicos muertos en el auge de la fama, lo que nos recuerda que quizás el éxito nos reclama de golpe los favores otorgados. Y quizás los músicos lo sepan y por eso viven así sus vidas como si no hubiera un mañana y aprovechan y muchas veces están en lo cierto. Ojalá les agraden esta clase de historias muy poco conocidas. Se agradece tu atención y dar me gusta y compartir el video, así llega a más personas.